Buenas tardes a todos. Estoy representando al doctor don Carlos Infante, que además me ha mandado una nota para que la lea al final. Y vamos a dar comienzo a un foro académico que se titula La aplicación de la inteligencia artificial en medicina, posibilidades y riesgos. Nos acompañan en la mesa hoy el ilustrísimo señor don Manuel Dorado, decano en funciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense, y el ilustrísimo académico de número, don José María Rubio Rubio, que es el moderador de la sesión. Yo ya le paso la palabra al doctor Rubio para que desarrolle la mesa. Es verdad. Buenas noches a todos. Excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, querido Juan, que preside la mesa, querido Manolo, señores académicos correspondientes, queridos alumnos, señoras y señores. A poco más de un mes de completar el primer cuarto, estoy convencido que este siglo deparará a la humanidad sorpresas y realidades que ni llegamos a vislumbrar. Y con todo, me atrevería a decir que el siglo XXI será reconocido por la historia como el de la inteligencia artificial. Por su potencial de análisis y de gestión del pensamiento humano, por su precisión y eficacia, capaz de traspasar en instantes fronteras de tiempo y espacio hasta ahora insuperables. La inteligencia artificial es ya una herramienta indispensable del saber y de la praxis de todas las ciencias de la vida, desde la adquisición del conocimiento a los laboratorios de investigación. Son varias las universidades españolas que la están incorporando a sus planes de estudio y es ya una herramienta común en la enseñanza de alumnos y profesores, como lo es en las bibliotecas, la industria o el comercio. Su progresiva implantación en la medicina está determinando cambios sensibles en el razonamiento clínico y en su práctica, especialmente en las especialidades quirúrgicas en las que más se han adelantado a su aplicación. La Real Academia de Medicina de Sevilla, consciente del cada día mayor interés social que suscita la inteligencia artificial, ha programado para este curso diversas actividades, conferencias y foros que han tratado sobre ella. En el mes de mayo tuvo lugar la Cátedra de Divulgación Oncológica, un acto en su ciclo Estilo de Vida y Cáncer, lo dedicó a la inteligencia artificial en oncología. En el mes de junio, el discurso de investidura del académico correspondiente, doctor Pupo Moreno, trató de la inteligencia artificial en medicina crítica y cuidados paliativos. Y más recientemente, el profesor don Manuel Dorado, hoy presente, compañero académico, nos ilustró en la gestión y el uso de las aplicaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por su capacidad ya demostrada de influir en nuestras decisiones y en la conciencia personal y social, no está exenta de riesgos. Estos riesgos podrían afectar a la seguridad y a la confianza de los ciudadanos deslumbrados por sus posibilidades. Y entre las consecuencias positivas y negativas que podría originar, yo destacaría por encima de todas aquellas que afecten al bien clínico fundamental de nuestra profesión, que es la relación con los enfermos. Elon Musk, presidente de Tesla, entre otras muchas cosas, en unas recientes declaraciones manifestó que la inteligencia artificial pronto superará a los médicos y a los abogados. Lo que para Federico Montalvo, profesor de Derecho Constitucional y presidente hasta hace pocos meses del Instituto de Bioética de España, podría interpretarse como una amenaza para las antiguas profesiones. Yo no creo, o al menos no quiero pensar, que algún día estos miedos puedan llegar a hacerse realidad. La inteligencia artificial, gran avance y decisivo de nuestra época, debemos acogerla, como dirían los sabios de la antigüedad, humiliter letter, con humildad y alegría, y sobre todo con esperanza, porque sabemos que multiplica nuestras posibilidades de hacer el bien y de hacer una medicina mejor que la realizada hasta ahora. Y sobre todo, porque seguimos confiando en la medicina y en los médicos. Y estoy convencido que haciendo un buen uso de ella, la inteligencia artificial
potenciará esta confianza, a pesar de que algunos pongan a prueba nuestra honradez profesional o pretendan señalarnos con otros fines, algo que siempre, a lo largo de nuestra historia, desgraciadamente, ha sucedido. Pero la esperanza no es un titular para la prensa de un día, como no es una imagen para mirarla en un altar, aunque las tengamos y muy bellas y muy queridas en Sevilla. La esperanza hay que bajarla al suelo para hacer o ayudar a hacer posible lo que esperamos. Y este es el fin puramente ético de este foro, que la sección de Medicina Social de la Real Academia ha programado para el día de hoy. Reflexionar, hacernos preguntas. ¿Qué podemos, para qué nos sirve la inteligencia artificial? ¿Qué aporta a nuestra vida? ¿Qué nos viene? ¿Qué nos tiene que decir? Y no nos mueve la pretensión de ilustrar a nadie sobre una materia, la inteligencia artificial en general, nueva para nosotros. Al contrario, conscientes de los límites de nuestro pensamiento, deseamos sencillamente reflexionar y dialogar sobre las posibilidades y los riesgos de su aplicación en medicina y orientarnos buscando entre todos los mejores cauces de actuación. Y para ello hemos empezado preguntándonos a nosotros. Elaboramos un cuestionario en el que le preguntábamos a los señores académicos, compañeros míos, especialistas todos ellos, expertos, según tu experiencia y conocimiento, ¿qué realidades actuales y qué posibilidades destacarías en la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina en general y particularmente a tu especialidad? Y si estima que los hubiera, ¿cuáles serían, en tu opinión, sus principales riesgos? Este cuestionario, cuyos resultados ya fuimos recogidos, lo tuvieron durante todo el verano, de los que lo han contestado. En primer lugar, esta noche, el profesor don Francisco Campa, académico correspondiente de la Real Academia, presentará el resumen de la respuesta de este cuestionario adjunto, en el que se les preguntaba a los señores académicos expertos en su especialidad y dábamos el primer paso de reflexión sobre esta inteligencia artificial en medicina, preguntándonos a nosotros mismos. En segundo lugar, el profesor José María Domínguez nos hablará de los aspectos éticos y deontológicos de la inteligencia artificial. Presento ya al doctor Campa Varela. El doctor Campa Varela es académico correspondiente de la Real Academia, doctor en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria. Es también licenciado en Derecho, en la especialidad de Derecho Público por la Universidad de Sevilla, máster en Bioética y Humanización de la Asistencia, y ha sido profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociosanitarias del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla, donde impartió las asignaturas de Geriatría y Ética Médica. Vocal del Comité de Ética y Deontología Médica y actualmente es juez instructor del Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Ha impartido clases de ética y legislación sanitaria, atención familiar, relación médico-paciente y entrevista clínica. El doctor Campa ha practicado periodismo literario y radiofónico. Es monitor y árbitro de ajedrez y miembro de la Sociedad Nicolás Monarde de Médicos, Escritores y Artistas. Cuando quiera. Buenas tardes. Con vuestro permiso me voy a sentar por una cuestión técnica. Vamos a... Excelentísimo señor presidente de la Academia, gracias. Ilustrísimos académicos de número y correspondientes, estimados compañeros y amigos, señoras y señores, permítanme en primer lugar agradecer a esta magna institución y al profesor Rubio por su amable invitación a este foro. Mi exposición versa sobre
la opinión que manifiestan los académicos que han participado en la encuesta del profesor Rubio sobre inteligencia artificial. Desde luego, el asombro, la curiosidad y la admiración se dice que son el origen del conocimiento y del pensamiento, de la filosofía y de la ciencia, y que la lógica y el lenguaje son los instrumentos para lograrlo. La inteligencia artificial, a pesar de su corta edad, se puede considerar a día de hoy por su expansión, uso y perspectivas de futuro, que ha adquirido un estatuto epistémico dentro de las disciplinas nosológicas donde se integra la medicina. Se puede entender, por tanto, que haya una visión epidíctica, ya elogiosa o censora y pesimista de su presencia y uso en nuestra realidad. De hecho, nos vamos adentrando en el siglo XXI y se perciben aún las pavesas y el hollín del siglo precedente y su legado tecnológico. Nuestro horizonte fenomenológico de problemas se va reformando y adquiere fisonomía propia. Internet se ha consolidado, la informática se va enseñoreando del entorno hasta crear cosmos paralelos, la globalización permanece y se intensifica y nuestro mundo avanza sin pudor contradiciéndose a sí mismo de modo obstinado. En este contexto contradictorio y confuso, sin Dios y sin verdad, en este nuevo jardín edénico de la modernidad, surge la inteligencia artificial como sedicente paradigma de racionalidad, neutralidad y objetividad que a día de hoy galvaniza esfuerzos, inversiones y esperanzas que se impregnan de tintes redentores en una suerte de neosoteriología tecnológica laica, anticipadora de un futuro digital supuestamente salvador, liberador para la humanidad. Aunque sus bases epistémicas son muy lejanas en el tiempo, Aristóteles, Ramón Llull, Pascal, Leibniz, Torres Quevedo, su presente es demasiado turbador y su futuro un enigma, donde algunos ven el tránsito de lo prometeico a lo fáustico, el tráfago final a lo mefistofélico. El profesor José María Rubio propuso una encuesta, ¿dónde tengo el mando aquí? ¿Dónde lo tengo? Propuso una encuesta que él ha detallado con estas preguntas. Según su experiencia y su conocimiento, las reitero. ¿Qué realidades actuales y qué posibilidades destacaría en la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina en general y particularmente a su especialidad? Y si estima que los hubiera, ¿cuáles serían, en su opinión, los principales riesgos? Mi exposición describe y comenta esta respuesta, valorando la temática epistémica surgida, la posición y sus posibles consecuencias. Han respondido 9 áreas de especialidad: digestiva, pediátrica, médico-familiar, ginecológica y obstétrica, radiológica, endocrinológica, dermatológica, de medicina del trabajo y traumatológica. Le presento un esquema de las opiniones para pasar a continuación a ver de manera agregada los resultados y a continuación hacer una breve interpretación de esas respuestas. Destaca en el área digestiva una clave que va a ser una constante a lo largo de las respuestas de los miembros de la academia, que es ayuda diagnóstica actual. Se está usando además con éxito en numerosos avatares, incluyendo evidentemente elementos que tienen que ver con neoplasias. Hay una respuesta muy llamativa, que es que se piensa que esto puede hacer que el profesional tenga más tiempo para poder interactuar de manera más humana con el paciente. En cuanto a los riesgos, también va a ser una constante esta que aparece aquí de desprofesionalización, ya de una manera más o menos manifiesta, implícita o explícita. El carácter desprofesionalizador de la inteligencia artificial aparece ahí más que como un temor, como un elemento, vamos a decir, sospechoso, pero sin que eso tenga una concreción todavía clara. El área digestiva introduce también una interesante aportación con respecto a los valores humanos,
y se pregunta cómo puede insertar valores humanos dentro de la inteligencia artificial. Recurre a lo que es la figura como tal del médico, que es capaz de discernir el bien y el mal. En la parte pediátrica destaca uno de los elementos clave de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el acceso y el manejo a las bases de datos. Esto realmente a día de hoy es un auténtico lujo para cualquier profesional y entonces lo resalta. Pero, y esto se ha visto también en otras profesiones como la de piloto aeronáutico, hay un abandono, hay como una especie de somnolencia cuando uno empieza a utilizar lo que es la inteligencia artificial. Con el abandono de la confianza, abandono evidentemente de la correcta praxis médica tradicional, lo que sería una pérdida. En el área de medicina de familia aparece una racionalización de la entrevista clínica y de la gestión de la cita. Y aparece ya definido ese concepto de desprofesionalización con una pérdida de autonomía profesional. El profesional de alguna manera se vería invadido en su área de competencia por la inteligencia artificial y esto se denota como un riesgo. Con respecto a los datos también se hace referencia en el área de medicina de familia de cara a lo que es la protección de datos. Incluso el reglamento de la Unión Europea actualmente especifica de una manera muy clara este aspecto. En el área ginecológica y obstétrica aparecen dos cuestiones muy importantes. Una de ellas es el ámbito de los algoritmos, que es otro de los núcleos basales de la inteligencia artificial. El algoritmo como tal es clave dentro de lo que es la medicina que se hace con inteligencia artificial y de hecho, bueno, es una de las claves actualmente no muy resueltas con respecto a su uso y utilización, incluso en el mismo reglamento de la Unión Europea. Y aparece de manera explícita un elemento que incluso entronca con la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, que tiene que ver cómo el cambio laboral que puede experimentar un profesional de la medicina cuando la inteligencia artificial actúa de otra manera a lo que es el ser un servidor suyo. El área radiológica establece de una manera muy completa elementos de muy diverso tipo. Destaco sobre todo en los riesgos una falta del marco lugar universal, que se va a repetir a continuación en otra respuesta. El concepto de alucinación, que se conecta con el concepto de error, lo que es la suplantación en un determinado momento por parte de lo que son otras personas, al propio profesional de la medicina o incluso al profesional de la medicina, y el carácter que entronca con la ética de la responsabilidad en los resultados. En el área endocrinológica aparecen dos temas que son muy interesantes y es la indisoluble unión de beneficios y riesgos. O sea, esta especie de paridad o de cara de la moneda aparece de una manera muy clara, más una falta de marco legal universal, con lo cual hay una constancia y una constante en la respuesta con respecto a este deseo de que hubiera una regulación universal. Que yo conozca, que haya investigado, es el reglamento de la Unión Europea al que me he referido anteriormente, y la única referencia universal actualmente, o mejor dicho, la única referencia europea que se pretende que sea universal. Pero tropieza con muchísimos intereses de muy diverso tipo. En el área dermatológica se aclara cómo en realidad en el diagnóstico dermatológico la simple imagen no es suficiente, por lo cual su uso estaría limitado. Es más interesante quizás ver su ayuda con respecto a imágenes dermopatológicas. Con respecto a medicina del trabajo se incorporan elementos de recomendación de la OMS, con lo cual, bueno, la OMS introduce la consulta a la medicina, la inteligencia artificial en la medicina del trabajo. Aparte, dentro de los riesgos introduce un elemento de necesidad de regulación interna a través de lo que son buenas prácticas. O sea, no sería exactamente
una regulación externa y universal, sino una regulación de tipo interno a través de un reglamento, lo que estaría reclamándose. Por último, en el área traumatológica aparecen los elementos de robótica, otra de las claves dentro de la inteligencia artificial, y un elemento de personalización que, bueno, hasta ahora no se había comentado específicamente, pero que sí, también está como ventaja, como posibilidad. Dentro de los errores se insiste en el tema de los sesgos, se insiste en el tema de que la inteligencia artificial no es per se un instrumento, digamos, omniabarcador y omnisciente, sino que también tiene errores y que necesita validación. Bien, de manera agregada. De manera agregada, hay una concordancia, además una concordancia muy intensa en la ayuda y en las posibilidades con respecto a diagnóstico. Luego hay potencialmente otro tipo de, si quieren, de ventajas a nivel pronóstico, terapéutico, rehabilitador, docencia, bibliográfico, administrativo, pero con respecto al diagnóstico hay una concordancia muy alta. Y con respecto a riesgo también, de manera implícita o explícita, hay un riesgo de profesionalización que afecta evidentemente a la relación médico-paciente, que afecta a la praxis, con otros elementos adyacentes como pueden ser la validez, la suplantación posible y una responsabilidad con respecto a la actuación delimitada entre lo que es el profesional y la inteligencia artificial, que no se ve clara. Esa es la temática, o sea, los contenidos que se pueden resumir de las respuestas que los miembros de la academia que han contestado, pues hemos recibido. Pero ¿cuál es la posición? Muchas gracias. ¿Cuál es la posición epistémica de... ¿Cuál es la posición epistémica de estos contenidos? Pues sobre todo hay dos, se pueden interpretar que hay dos. Una que es polar, dualista, mecánico-determinista, en la cual el profesional y la inteligencia artificial están solos y ahí evidentemente hay una sensación de bienestar, vamos a decir. Mientras que lo que hay otras personas que conciben cómo la inteligencia artificial no va a estar solo con el profesional, sino que va a haber otros actores, otros agentes. En el momento en que aparecen otros actores o otros agentes, ya no existe las posibilidades, digamos, y las ventajas aminoran. Dicho de otra manera, la posición 1, la posición dualista polar, está relacionada sobre todo con las ventajas y posibilidades. Y según se detecta en la respuesta a las encuestas, es el uso actual. O sea, la mayoría de las personas que responden están utilizando la inteligencia artificial de una manera polar, inteligencia artificial y el profesional. Son ellos, o sea, es el humano quien guía y quien establece la validez y quien tiene el pensamiento crítico. La inteligencia artificial aparece como subordinada. Lo humano aquí no compite con el instrumento. Sin embargo, en la visión pluralista, que todavía tiene elementos evolutivos que no se han valorado suficientemente, porque actualmente está en una fase de socialización, la inteligencia artificial. Dentro de la fase evolutiva de las neotecnologías aparecen una serie de fases que están comprobadas y en la que estamos viviendo actualmente es una fase de socialización. Entonces, aquí es justo lo contrario. Aquí, en el momento en que aparece este enfoque pluralista, aparece una idea de subordinación humana, de tal manera que los datos aparecen como elemento de poder y el humano es sustituido, desplazado y vigilado por la inteligencia artificial. O, más claramente, aparece una actitud del hombre contra la inteligencia artificial, o si buscamos y rascamos todavía más profundamente, en realidad no es contra la inteligencia artificial, es el hombre contra el hombre, que usa la inteligencia artificial contra otro hombre, de una manera muy variable.
El uso actual, sin embargo, es sin miedo ni sensación discriminante, aunque la edad varía la percepción sobre la inteligencia artificial. O sea, actualmente la mentalidad que hay en los que han contestado a la encuesta es una mentalidad abierta a cambio y un uso que implica mejoras y beneficios para el paciente. Bien. Como conclusión y correlato de las preguntas planteadas por el profesor Rubio y las respuestas emitidas en este escrutinio, más que clausura se podrían sugerir nuevos interrogantes y un posible nuevo trayecto de análisis sobre la realidad futura y actual de la inteligencia artificial, que afecte y afectará a la medicina y que pudiera responder, por ejemplo, a estas 3 preguntas que le sugiero. ¿Se puede considerar la inteligencia artificial como el principal representante en medicina del conocimiento objetivo, neutral y irrefutable? Hay un problema que es el de la autoridad técnica y moral del médico. ¿Se producirá un desplazamiento? Y la última es, ¿vamos a pasar de la lex artis a la lex organísmica? Pues muchas gracias. Esto es todo. Profesor José María Domínguez comentará la segunda ponencia que va a tratar sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial y su aplicación en medicina. El doctor Domínguez Roldán, doctor en medicina, académico correspondiente de la Real Academia y profesor asociado de medicina y ética médica de la Universidad de Sevilla. Es jefe clínico en la unidad de cuidados intensivos neurológicos, Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío. Doctor y máster de bioética por la Universidad Católica de Valencia y experto en bioética por la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad de Granada. Miembro de la Comisión Andaluza de Deontología Médica del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. Es actualmente presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial y de la Comisión de Ética y Deontología Médica del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Preside la Federación Temática de Ética Médica de la Unión Europea de Médicos Especialistas y preside el Comité de Certificación de la Organización Europea de Coordinadores de Trasplantes. Tiene la palabra don José María para hablarnos de los aspectos éticos. Bueno, ilustrísimos académicos de número y correspondientes, queridos amigos y queridos alumnos de la asignatura de ética. Supongo que es la primera vez que estáis aquí, ¿no? Estáis todos muy formales y muy serios, ¿no? Como corresponde, porque realmente venir aquí os da un plus de entender cuál es la perspectiva de la medicina pasada, presente y futura, que es la que os va a corresponder a vosotros. Y como digo, vamos a hablar de un tema que son más preguntas que respuestas. Este sería un poco el guión de lo que vamos a ir comentando. Uno, el por qué la inteligencia artificial es importante hoy en medicina y por qué los médicos tenemos que conocer la inteligencia artificial. Explicar a los alumnos de medicina que la utilizan, bueno, diariamente sobra. Pero esto es solamente, digamos, un comienzo, porque hay quien habla de que estamos en un cambio de época. No, no es cierto. La época ya cambió. Ya estamos en otra época. Ya acabó la transición. Ya llegó. No pensemos que esto es que está cambiando ahora.
La inteligencia artificial, que no es más que medicina digital excelsa, está transformando la manera en que nos aproximamos a los pacientes. Pero además plantea, y lo plantearemos a lo largo de la charla, problemas éticos, dilemas o trilemas o tetralemas éticos nuevos, impensables, pero hace solamente 4 o 5 años, no hace falta pensar más. La relación médico-paciente, algo esencial en lo que es la medicina, se va a ver alterada porque la medicina digital y lo que es la inteligencia artificial está aquí. Por tanto, desde la bioética, desde la ética médica, en este caso, por el foro en que nos encontramos, tenemos que hacer una reflexión. Pero en primer lugar, quizás una primera reflexión, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque dentro de eso hay un gran cajón desastre donde todo lo que es digital, automatizado y con una cierta complejidad que a veces no entendemos es inteligencia artificial. En principio, la inteligencia artificial es una rama de la computación y que lo que hace es imitar. Imita al ser humano en comportamientos fundamentalmente cognitivos, es decir, lo que es ver, leer, razonar, aprender, tomar decisiones, es decir, intenta mimetizar lo que hace un ser humano. Y hay muchísimas áreas dentro de lo que es la inteligencia artificial. La robótica probablemente sea la más clásica. ¿Por qué? Porque vemos un androide que tiene cabeza, que se mueve y tal. Era lo que clásicamente se había asociado, bueno, pues a todo esto de la medicina digital. Pero realmente es mucho más que todo eso, ¿no? Las redes neuronales, que en el fondo lo que hacen es solapar conexiones de información, de datos, los conectan igual que lo hacemos los seres humanos en nuestra cabeza. El aprendizaje automático, no aprenden de motu propio las máquinas, pero se pueden programar para que reaprendan de las decisiones que van tomando y si le decimos que son acierto-error, lo que es el machine learning, ese autoaprendizaje programado, pero es autoaprendizaje. El procesamiento del lenguaje natural, es decir, bueno, por ejemplo, ahora mismo en una consulta de un médico se graba la consulta, se graba y al final te hace un resumen extraordinario de lo que realmente es. Pero es que además te orienta o te puede orientar en lo que es el diagnóstico, el pronóstico de ese paciente. O te puede, como digo ahí, bueno, esos son algunas de las ramas de la inteligencia artificial. Y básicamente, ¿qué elementos tiene? Pues tiene fundamentalmente uno que es imprescindible, que son los datos. No hay inteligencia artificial si no hay datos. Tiene que haber grandes bases de datos. Si no, no hay posibilidad de que la propia máquina genere procesos ni genere decisiones. Hay un aspecto fundamental en medicina, que es que ayuda a predecir resultados, porque es capaz de revisar millones de datos, lo que nosotros no somos capaces de procesar como personas, como médicos. Gran ventaja. Y sobre todo también lo hace a una velocidad, bueno, que vamos a hablar de velocidad, porque si le preguntamos a ChatGPT o a Grok o a MetaI, bueno, es que son segundos lo que tarda en contestar. Segundos, ¿no? Lo que nosotros tardaríamos, porque fundamentalmente la inteligencia artificial lo que ha hecho es mejorar las aferencias, es decir, porque Google de algún modo era una gran base de datos que era capaz de conectarse, pero teníamos que hacerle nosotros la conexión, porque la máquina no nos entendía o teníamos que teclearlo. ¿Y ahora por qué? Dice, porque no se entiende. Ahora yo le digo, abre ChatGPT, dime qué tiempo hace hoy, qué tal, y me entiende. La aferencia, que era el gran reto que había en la medicina digital, está soltada. Y ahora lo único que ocurre es, esa aferencia llega a una gran base de datos. Actualmente, no en el futuro, como digo, ya el tiempo cambió. Se aplica claramente en determinados campos. Ahora veremos qué riesgos puede tener, pero se aplica. Diagnóstico asistido por imagen,
por supuesto. Es decir, de hecho, además, pues ahora hemos visto precisamente pues, el tema de los cribados, cáncer de mama, pues se va a poner en marcha un doble control tal. Uno de ellos va a ser un sistema de inteligencia artificial. El segundo control lo hará un radiólogo como siempre lo hace. Pero lo van a poner en marcha y ya está puesto en marcha. Pero es que además es capaz de discernir cosas que el ojo no puede ver. Es decir, eso que nosotros vemos el TAC y buscamos, vamos a medir densidades, unidades Hounsfield, lo hace automáticamente. Te lo hace automáticamente. Te detecta cosas que a veces el ojo no es poder ver. No quiere decir que eso sea la panacea, pero ya está. Predicción de riesgos clínicos. Bueno, aquí hay además dos intensivistas, ¿no? Es decir, algo que nos puede decir que se estuvo trabajando en nuestra unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuándo va a desarrollar un paciente una sepsis? ¿O cuándo se incrementan los riesgos de sepsis? Planificación de tratamientos, chatbot, chatear. Voy a preguntarle a ver que me conteste. Pero ¿y para la gestión hospitalaria? Aquí están los datos, el perfil, las camas que me van a hacer falta en verano, en junio, en esto. Ya está. Ya puedo predecir cuántas camas voy a necesitar, cuándo va a venir la epidemia de gripe y por tanto cuántas urgencias voy a necesitar. Nos va a ayudar, nos está ayudando ya enormemente. Esto es el porqué. Pero realmente, y ahí entro yo en una fase no de nihilismo, pero de duda. ¿Qué es la inteligencia? Y si podemos llamar a esto inteligencia artificial. Aristóteles los decía con esa visión holística, ¿no? que tenía. Bueno, sabéis que Aristóteles era hijo y nieto de un médico. Hablaba de lo que era el intelecto, la mente, la razón, bueno, de algún modo, ¿no? Y daba una serie de características. La inteligencia es contemplar, buscar la verdad, la comprensión. No es lo mismo mirar que ver. No es lo mismo. Juzgar, distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo digo porque eso los seres humanos sí somos capaces de hacerlo. Más maduros. Razonar, utilizar la lógica. Abstraer, tener pensamientos abstractos, no concretos de datos, pensamientos abstractos. Eso es inteligencia. Ahora la pregunta es si la máquina es capaz de contemplar, juzgar, razonar, abstraer. Hay varios tipos de pensamiento. Pensar no hay un solo tipo de pensamiento. Por simplificar, pensamiento tipo juicio, ¿no? Que básicamente son algoritmos, somos capaces de enlazar probabilidades. Bueno. Pero como decía Heidegger, pensar no es simplemente calcular o razonar. Pensar no es solo un razonamiento, no es solo un algoritmo de pensar. Porque hay un pensamiento auténtico, ese que nos habla de la verdad, de lo cierto, de lo bueno, de lo malo, de lo justo. Eso es pensar. No es solo un pensamiento instrumental. Por tanto, ese pensar conlleva una inteligencia asociada. Y lo que son los pensamientos abstractos, bueno, realmente eso solamente lo hacemos los humanos y los médicos lo hacemos mucho. Mucho. Estamos casi todo el día decidiendo en lo técnico, por supuesto, pero también en lo justo y lo injusto. Esa cama que vamos a otorgar a ese paciente, si es razonable hacer una intervención quirúrgica o va a destrozar la biografía de esa persona. El pensamiento abstracto. La inteligencia no son datos. Es una de las gran confusión. Borges, en su relato Funes el Memorioso, que era un paciente que había tenido un traumatismo craneoencefálico, a partir del cual era capaz de almacenar toda la información. Toda la información. ¡Oh, qué gran ventaja tener toda la información accesible! No. Al final frustró su vida, porque era incapaz de eliminar lo útil de lo inútil, de discriminar lo bueno de la mano, era incapaz de abstraer. Por tanto, no confundamos los datos. Los datos son estos.
con la información. Informar es ese dato ponderado. Es probable, cierto, importante, relevante, o no relevante ahora y relevante en el futuro. Darle peso a cada uno de esos datos. Pero con la información no es inteligencia, porque si entrelazamos datos tenemos conocimiento. Bueno, un rango superior, el conocimiento. Y si tenemos mucha relación de datos, mucho más que nadie, que el promedio, tenemos sabiduría, pero no necesariamente eso es inteligencia. Porque hay que mezclar el dato, el análisis del dato que se ha comprendido y la capacidad de abstraer. Esta escala de datos, información, conocimiento, entendimiento, sabiduría y algo más. Inteligencia. Tener mucho conocimiento no implica que seas inteligente. Por tanto, estamos valorando si la inteligencia artificial es inteligente o está solamente en esa escala. Pudiera llegar en algún campo al campo de la sabiduría, por supuesto al del conocimiento sin duda. Al entendimiento lo dudo, al de la sabiduría puede ser, al de la inteligencia a día de hoy, 18 de noviembre del 25, lo pongo en cuestión. Porque ¿de verdad estamos convirtiendo datos en inteligencia? Creo que no. Creo que no. Y hay una razón fundamental. El ser inteligente pondera lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo oportuno de lo inoportuno, lo válido de lo que no es válido. Pero sobre todo, lo bueno de lo malo. Importante, algo que a veces a los médicos se nos olvida. Los médicos somos agentes morales. Porque somos capaces de actuar y tenemos que actuar conforme a principios éticos universales. Tenemos nuestros propios valores, tenemos las leyes del Estado, pero tenemos unos principios éticos universales, en parte recogidos en el Código de Deontología. Y porque nosotros somos capaces de reconocer el deber moral. Los médicos lo son. La pregunta es si la máquina es capaz de reconocerla. La relación entre inteligencia y responsabilidad moral, inteligencia racional, la máquina no delibera, la máquina te da, pero no delibera. Los médicos deliberamos. Autonomía moral, no hay... La máquina no es condenable, porque no es libre, no tiene libertad. Siempre hay alguien detrás que lo ha programado. La capacidad de ser libres y responsables. La máquina, a día de hoy, 2025, dice, pero si todo el mundo le llama inteligencia artificial, bueno, pongamos inteligencia entre comillas. Siempre hay alguien detrás. Un agente moral, que no necesariamente es un médico, y ahí vamos a entrar, porque los que desarrollan las no necesariamente son médicos. Un agente moral, para los alumnos, aquel ser que tiene conciencia moral, libertad para elegir, capacidad de asumir responsabilidades de sus actos. La máquina no la tiene. Por tanto, la inteligencia artificial no es un agente moral. Para los muy cafeteros, años 70, una película que todo el mundo dijo que entendió en su momento, yo no la entendí, pero dije que porque es lo que tocaba, decir que me parecía intelectualmente importante. He empezado a entenderla ahora. 2001, una odisea del espacio, supongo que los alumnos no lo habéis visto, de un libro de parte de un libro de Arthur C. Clarke, ¿no? Van volando en una nave y toda una nave con una serie de astronautas que van hibernados. Y todo iba controlado por un ordenador que se llamaba HAL. HAL, que decían que eran las letras de IBM, ¿no? La letra que iba antes de IBM, pues era HAL. Y hay un momento de la película en que el ordenador toma las riendas de todo aquello y decide ir despertando a algunos de los hibernados e ir matando a algunos de los que efectivamente estaban allí despertando. Tal, ¿no? Y los astronautas que están despertando se dan cuenta que la máquina ha tomado decisiones. Pero además empieza a charlar con la máquina y HAL le dice, pero oye, tal manera, no te conviene, además el que va a morir a ti te va a ir en contra tuya, de sus enemigos. O sea, empieza a racionalizar lo que es bueno de lo malo, empieza a engañar
esto empieza. Probablemente en esa película sí estamos hablando de inteligencia artificial. Eso llegó en la película del 70, un libro de los 60. A día de hoy yo no lo sé. No he visto todavía la máquina como agente moral, ¿no? De todas maneras, también hay una serie de libros, ¿no?, que realmente nos abren, ya nos abrieron la puerta hace mucho tiempo, ¿no? La serie de Yo Robot de Asimov o George Orwell 1984 nos abre realmente la puerta a lo que realmente es otro mundo, ¿no? El mundo de las máquinas y del control del ser humano. Por tanto, pongamos inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia, entre comillas, pero bueno, ya que estamos aquí, que se titula, llamémoslo inteligencia. Y suponiendo que esa inteligencia, ¿qué ventajas o qué inconvenientes tiene esa inteligencia artificial sobre la inteligencia del ser humano? ¿Tiene ventajas? Tiene muchas. ¿A qué velocidad trabaja? Bueno, todo lo que son ordenadores, el gran es la velocidad a la que trabajan, ¿no? La precisión, la disponibilidad continua. Nosotros nos cansamos. Podemos trabajar 8, 10, 12 horas, pero tenemos que dormir, tenemos que descansar. Tareas repetitivas. Nosotros, el ser humano se agota, ¿no? Tareas repetitivas, cambios. Es decir, hay una serie de tareas que son indudables que la máquina lo hace mejor que nosotros. Pero sin embargo hay una parte de tareas de la inteligencia humana que no hace la máquina y que, bueno, algunas de ellas no sé si lo hará en el futuro, pero otras no. La inteligencia humana tiene creatividad y originalidad. Tiene algo que no va a tener la inteligencia artificial, empatía y emociones. Podrá imitarlas, pero no puede tener empatía y emociones. Comprensión profunda de lo que le pueda ocurrir a otra persona o a un ser humano. Autoconciencia. Nosotros sabemos que estamos aquí en el mundo. La máquina no lo sabe, excepto Hal en la película, que sí lo sabía. Pero estamos hablando de ciencia ficción. Juicio moral y ético, motivación, curiosidad, memoria experiencial. Eso no lo tiene la máquina. Por eso la duda sobre la inteligencia. Y cuando entramos ya en medicina, importante empatía. Empatía, intentar sentir, no sentir, intentar sentir lo que está sintiendo el otro. Intentar entenderlo. No lo va a hacer la máquina ni lo hace la máquina, ¿no? La curiosidad. No genera, existe el machine learning, le tienes que programar lo que tiene que aprender, pero no tiene curiosidad. Y habilidades interpersonales, como esa mirada, esa conexión con el paciente cuando le hablas, esto no lo va a tener la máquina, por más que no intenten ponerle aspecto de humano, ¿no? Por tanto, hay muchos desafíos éticos, ¿no? Cuestiones de privacidad, de sesgo, ahora iremos comentando, ¿no? Los principios de la bioética clásicos, hay que revisarlo. Yo creo que esto está ya superado, los 4 principios de la bioética. Creo que están muy superados, pero bueno, vamos a mencionarlo porque sí interaccionan, sí colisionan en un aspecto con lo que es la bioética y la inteligencia artificial. Las decisiones automatizadas pueden reducir lo que es la participación activa del paciente. A veces el paciente puede él mismo utilizar, preguntar, o dice, no, voy a utilizar un chatbot y voy a preguntarle. Con lo cual, por lo mismo no voy al médico. Otra cosa es el paternalismo algorítmico, no es que la máquina sabe mucho más que este médico. Porque tiene una gran base de datos y además en tal hospital o en tal compañía de seguros me han dicho que esa máquina como esa ninguna. El paternalismo y puede ser que adopte el papel de paternalismo. Sin embargo, problemas de la autonomía del paciente, la explicabilidad. El paciente nunca va a saber quién ha hecho ese algoritmo, quién ha hecho esa base de datos. No lo va a saber. No lo va a saber. La beneficencia, pues, hará diagnósticos precisos, ¿eh? Ahí no hay interacción, nos podrá ayudar a nosotros, ¿no? Ahora estamos en un área de bonanza económica, estamos en Europa, no hay problemas cuantitativos de médicos, hay muchos médicos especialistas, estamos en una academia, pero no todo el mundo es así. Hay zonas deprimidas, zonas en vías de desarrollo, zonas que no hay médicos. Es decir,
La inteligencia artificial tiene un enorme impacto, pensemos en ello también, ¿no? En las zonas de pocos recursos. La no maleficencia tendrá errores clínicos, pero bueno, se podrán ir controlando, pero aunque ya hablaremos luego, hay que ir controlando los errores, ¿no? Algo que también, la validación en contextos. Luego hablaremos, los contextos, es decir, cuando se ha nutrido de una gran base de datos, pero imaginemos, solamente de pacientes varones, los resultados no se pueden extrapolar a una población general. O cuando se han tomado resultados de poblaciones del norte de Europa, no son extrapolables necesariamente pues, a zonas del sur de Europa o de África. Es decir, esos contextos varían y eso es realmente importante, pueden producir daño, ¿no? La justicia, claro, puede servir, como te decía, para mejorar la asistencia en zonas de países en vías de desarrollo, pero también puede acrecentar desigualdades. Dice, no, es que incluso en nuestro país, pues aquel que tiene más facilidad para hacer un chatbot, conectarse con tal, tiene enormes ventajas, está beneficiado. Mientras que aquel persona que no es capaz de conectar al ordenador, podemos generar desigualdades, ¿no? Y discriminación algorítmica también, como anteriormente hemos dicho. Es decir, discriminar por sexo, por edad, por etnia, etc. Por tanto, esto es un reto. Sí es cierto que a día de hoy los algoritmos están y funcionan o nos pueden ayudar. Algoritmos que tienen sus enormes ventajas y sus riesgos que vamos a revisar. Ventajas, mejoran la precisión diagnóstica. ¿Por qué? Porque nosotros seremos capaces de tener nuestra propia experiencia, pero es que en una consulta a una máquina es capaz de tener la experiencia de varios países, de publicaciones de varios años, etcétera, etcétera. Es decir, puede ayudar a la precisión diagnóstica, puede ayudar, y digo puede, a reducir los errores. Algo que seguro ayuda es a optimizar el tiempo y los recursos sanitarios. Evidentemente es capaz de predecir a ese paciente que no somos capaces de diagnosticar, posiblemente hasta la máquina nos oriente, esa medicina de precisión, sobre todo si va a tener muchos datos genéticos, sociales, etc. Y ventajas, como decíamos, de zonas desatendidas, que también tenemos que pensar en ellas. Aplicaciones exitosas, bueno, algoritmos radiológicos, por supuesto, algo que se ha puesto, que se está utilizando, aunque se está cuestionando, primera consulta o triaje realizado por no profesionales sanitarios, que también está ocurriendo. Clasificación de pacientes y cita en consulta en función de lo que dice el algoritmo, que casi siempre acierta, pero la decisión no está tomada por un profesional sanitario, por un médico. Triaje, pues, da porcentajes de riesgo de pacientes, ¿no? Bueno, exitosas, pero como digo, cuestionables. Riesgos, la opacidad, lo que se llama la caja negra de Black Box. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el algoritmo de triaje, imaginemos en un área de urgencia que vamos a meter datos donde le duele a usted, qué fiebre tiene, tal. Y hay un programa, imaginemos, ya los hay. La caja negra, ¿qué dice? ¿Eso quién lo ha hecho? ¿Quiénes son los autores de ese algoritmo? ¿En qué se han basado? ¿Dónde está el nombre de los médicos? ¿En qué bases de datos se han sustentado? Dice, no, es que lo dice el algoritmo. No, pero eso no puede ser fuera del control de los médicos. No debe ser fuera del control de los médicos. Ya está siendo. Los sesgos algorítmicos, como decíamos, de las desigualdades, ¿no? Sobre todo las razas, etnias, grupos. La deshumanización. La máquina nos puede ayudar, pero la máquina es la máquina. No es humana. La máquina no se puede humanizar. La humanística de la medicina la desarrollamos los médicos. Otro tema también es la responsabilidad profesional. Hemos tomado una decisión basada en el hecho de que lo que me ha dicho el algoritmo. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Al final, vamos a suponer que nosotros, bueno, pues seguimos el consejo, pero ¿de quién es la responsabilidad? Si además no conocemos quién ha hecho el algoritmo, no conocemos la caja negra, no conocemos, ¿de quién es la responsabilidad? Y en cualquier caso,
riesgo que anteriormente además se ha mencionado de la pérdida de autonomía de lo que es el paciente y el profesional, ¿no? Es decir, al final, oye, no deleguemos en la máquina, no, hay que estudiar, no para el MIR, solo, hay que estudiar para ser médicos. Bueno, en el tema de la algoritmos, es decir, útil para el juicio clínico, pero no lo puede sustituir. En dermatología, ¿no? Vamos a hacerlo en telemedicina, la foto, tal. No, bueno, pero no puede sustituir el juicio clínico. No puede, la experiencia, la erudición del médico tiene que estar presente. Es que esto va cambiando, que tenemos que hacer una evaluación ética constante. Algo que está pasando y me preocupa, la participación de profesionales en el diseño e implementación. No está ocurriendo. Tenemos un montón de algoritmos que no sabemos quién lo ha hecho, ni qué médicos han participado, o siquiera si han participado médicos. Por tanto, el tema de la regulación, también comentaremos ahora brevemente, el tema de la regulación, la legislación, preocupantísimo, mucho más en Europa, preocupantísimo. Este es el problema. Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Estoy casi seguro, bueno, poca gente conoce lo que es el Espacio Europeo de Datos de Salud. Quiere decir que hay un reglamento aprobado por la Unión Europea, por la Asamblea, por el Parlamento Europeo y luego por la Comisión Europea, que dice que todas las historias clínicas de todos los europeos van a estar en una única base de datos, con datos clínicos, sociales, genéticos y de hábitos sociales. Está ya aprobado, está publicado, o sea, ha habido 4 años, es decir, está ya publicado. Dice, ¿cuántos europeos saben eso? Casi ninguno. Que sepáis que vuestra historia clínica está en Bruselas. Porque en principio es bueno, y dice, hombre, porque si voy de vacaciones a Bruselas o a Berlín, allí tienen mi historia clínica y ya, ¿verdad? Ya está allí, qué bueno. Y digo, hombre, ¿y por qué no ponemos al menos un sistema de doble autenticación? Que yo autorice al médico de Bruselas o de Berlín. ¿Por qué no? O uso secundario para investigación. Tiene muchos más retos éticos, ¿no? La interoperabilidad, pero sobre todo hay algo que es fundamental, la gobernanza. Dice ese reglamento que está aprobado, dice, habrá una organización que se encargará de la gestión de esos datos de todos los clínicos de todos los europeos. Y esos serán los estados que lo decidan. Digo, no. Antes de dar los datos, yo quiero saber quién los va a gobernar. ¿Van a ser solo privados? ¿Van a ser públicos? ¿Va a generar eso? Por tanto, riesgo. El desafío de la fragmentación normativa, a lo mejor las leyes que vamos a desarrollar aquí en función de eso en España no son las mismas que, yo no sé, que se me ocurre, que en Rumanía, no lo sé. Bueno, quiero decir, retos y desafíos importantes. Riesgos el de la privacidad. Hackear, no digo que sea fácil, pero bueno, los sistemas se caen, ¿no? Esta tarde Twitter ha estado caído durante casi 1 hora, algunos otros programas han estado, porque Cloudflare ha estado caído, ¿no? Hace unos días, pues, AWS, Amazon, ¿no? Quien se cayó, o sea, que decir que los sistemas están interconectados, es decir, riesgos de privacidad, que mis datos los puedan, ha habido hospitales en España que los han pirateado, ¿no? Algo que también se ha abusado, en mi opinión, y es un juicio de valor, pero soy contundente en eso, en que los europeos no tenemos que dar el consentimiento para que nuestros datos estén en la historia clínica. ¿Por qué? Hombre, porque es buenismo. Buenismo. No, buenismo no. Yo creo que usted me pregunte si mis datos quiero que estén allí. Dice, hombre, pero si ya los tiene el SAS, ¿qué más le da a usted que el SAS se lo dé a otro? No. Entonces, el SAS puede tener consentimiento tácito, vale, pero el consentimiento no es para que usted lo difunda por ahí. Eso está ocurriendo ya, ¿eh? Está ocurriendo ya. La seguridad cibernética, la gobernanza, o para qué se van a utilizar los datos secundarios. ¿Quién va a utilizar esos datos? ¿Las compañías de seguros? ¿Las farmacéuticas? A mí me parece bien, porque si no, no se desarrolla. Es decir, una de las grandes verdades que tiene, pero yo quiero saberlo, quiero que se publique, que haya comités éticos que controlen, que no está en el reglamento, que haya comités éticos para la gobernanza de los datos del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Bueno, como digo, y ya terminando, ¿no? En España, es decir,
El Código de Deontología Médica. ¿Sabéis? Ética, pues habla de lo que sería bueno, malo, bien, mal, hasta llegar a topar con la excelencia. Deontología sería una parte de la ética profesional, que sería la línea roja que no se debe de cruzar hacia abajo. El Código de Deontología Médica español, hecho por la Organización Médica Colegial de España, es del año 2022 y lo empezamos a cambiar en el año 2016, es decir, o sea que se aprobó después de la pandemia, pero se empezó a escribir y se escribió antes de la pandemia. Fijaros que, bueno, lo digo porque el Código de Deontología, el más antiguo en España, es del año 34, 1934, lleva a tener casi un siglo, y el legal, el primero legal fue del año 78 de la Organización Médica Colegial. Bueno, había uno del 2011, lo cambiamos en el 2022, ¿no? Ya antes de la pandemia, antes de la telemedicina, ya intuíamos que esto iba por aquí. Y lo digo porque esto es ya de obligado cumplimiento, no es futuro. Esto es ya de obligado cumplimiento para todos los médicos. Tiene un capítulo, no un artículo, un capítulo sobre inteligencia artificial y bases de datos sanitarias. Dice, el médico debe exigir un control ético y finalista de la investigación con inteligencia artificial basado en la transparencia y trazabilidad. Es decir, no podemos darle los datos a cualquiera. No es que voy a hacer una investigación. No, que no. Control ético y finalista. ¿Quién y para qué? Aparte de un comité de ética que tenga. No. ¿Quién y para qué? Artículo 86. Los datos de salud de las grandes bases de datos sanitarias pueden servir de ayuda y decisiones clínicas, pero no sustituye la obligación que el médico tiene de utilizar los medios necesarios para la buena práctica profesional. Hombre, es que me da tanta probabilidad de que el paciente tenga un cáncer gástrico que para qué le voy a hacer. No. Usted haga lo que tiene que hacer de acorde a la lex artis médica. No solamente, que es cierto que la máquina le va a ayudar, le va a orientar, y de hecho, por ejemplo, en el aparato digestivo tiene una enorme utilidad, pero no sustituye que usted utilice los medios que tiene que utilizar. El médico nunca debe colaborar en la manipulación intencionada de datos o de resultados obtenidos, ¿eh? Porque, claro, enormes tentaciones, y no digo de dinero, puede ser solo de vanidad del médico, no. Es que la investigación con 2 millones de pacientes, el médico no colaborará en la manipulación intencionada de datos. Pero es más, eso es lo que ya están aprobados. A día de hoy hay 4 nuevos artículos propuestos en la OMC, que yo confío que se aprueben antes de que acabe el año. Los breaking news son: los médicos que participen en la elaboración de los algoritmos tienen que estar identificados. La caja negra hay que abrirla. ¿Quiénes fueron esos autores del algoritmo? No pasa nada. Que estén identificados. El médico que participe en la cesión de datos sanitarios, ceder datos sanitarios no es el demonio, pero tienes que hacer el control ético. Tienes que tener un control ético de los mismos. El tercero que se propone, el médico que participe en la cesión de datos sanitarios, de datos de salud, para uso secundario, para investigación, tiene que hacerlo con un conocimiento de la autoridad sanitaria. Y el último, el médico que ceda datos sanitarios para investigación no puede tener beneficio económico. No están aprobados, pero intuyo que se van a aprobar, porque tienen, intuyo, una lógica aplastante, ética. Finalizo mirando el futuro. Responsabilidad y trazabilidad. Los médicos tenemos que utilizar la inteligencia artificial, claro que sí. Es más, puede que en el futuro, si en un momento hay algún problema, nos exijan o por qué no utilizó usted la inteligencia artificial. Es decir, vamos a verlo también desde esta perspectiva. Pero tenemos que conocer y utilizarla, cuáles son sus potenciales limitaciones. ¿Quién responde ante un fallo del sistema? Que puede fallar. La trazabilidad de las decisiones clínicas, déjalo escrito en historia clínica, hayas utilizado la inteligencia artificial que hayas utilizado. Delimitar responsabilidades, porque claro, el médico no desarrolla ni tiene un programa de inteligencia, lo desarrollan pues sistemas sanitarios, corporaciones, hospitales, etc. O sea, asignar responsabilidades. Como ya se ha comentado, no debe reemplazar el juicio clínico. El médico es el agente moral, no es la máquina. El médico tiene que mantener el papel central de la actuación médica.
Es cierto que hay riesgos de deshumanización, pero también estamos para eso, los médicos, para intentar evitar que eso ocurra. Y desde corporaciones, por ejemplo, como esta, hoy en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, impulsar los códigos éticos para inteligencia artificial. Códigos éticos. Es que eso no se ha dado, bueno, pues hay que darlo, ¿no? El tema de los algoritmos, tal. Tenemos que participar en procesos regulatorios de diseño tecnológico, que los médicos estemos en eso. Y, por supuesto, comités de evaluación de aquella inteligencia artificial que funciona o de la que no funciona, o de la que se detecta un sesgo. Y termino con esto. Esto porque también es breaking news, es decir, decíamos que teníamos 4 artículos. Bueno, pues ayer el Papa León XIV, y lo digo porque fue de ayer, es decir, estaba leyendo yo, ultimando algún detalle de esta charla, y justamente publicó un discurso que voy a comentar. Lo digo porque en parte casi todo lo que he dicho, casi todo está aquí, ¿no? Lo publicó ayer porque había como una charla en el seminario de ética en el gerenciamiento y el management de la salud, ¿no? Y decía el Papa León: como personas y como sociedad estamos llamados a defender activamente la inequívoca dignidad de todo ser humano en todas etapas y facetas de su existencia, aunque lamentablemente eso no siempre ocurre. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial pueden ser manipulados, entrenados, orientados para que, por razones de oportunidad o de interés, ya sean económicas, políticas o de otra índole, se genere un sesgo, a veces imperceptible, en la información y en la gestión de los datos de salud. Las personas entrarían así en una perversa manipulación que las clasificará en virtud de los tratamientos necesarios, que serían tratables o no tratables, ya sea por su indicación o por su coste. Las personas estarían clasificables por la naturaleza de sus enfermedades, convirtiéndolas en objetos, datos de una estadística. La manera de evitarlo está en cambiar nuestra mirada, en percibir el valor del bien con una visión amplia, de mirar, si me permiten, decía, como mira Dios, para no quedarnos en el lucro inmediato, sino en lo que será mejor para el paciente y mejor para todos, sabiendo que pacientes generosos y solidarios, creando lazos y tendiendo puentes para trabajar en red, para optimizar los recursos y para que todos puedan sentirse protagonistas y beneficiarios del trabajo común. Y decía ayer el Papa. Al mismo tiempo, Dios nos enseña que esta visión amplia nunca se debe desligar del trato humano, de la caricia, del reconocimiento de la persona concreta, del paciente, de su fragilidad, de su vulnerabilidad y de su dignidad. Es una visión profunda, una visión que llega al corazón del otro y ensancha el nuestro. Estas dos visiones, la técnica por una parte y la humanística por otra, será el mejor antídoto para que nuestras estructuras de gestión sanitaria no pierdan de vista lo importante, el bien que estamos llamados a custodiar, la vida y la dignidad de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Yo estoy aquí en representación del doctor Infante y voy a simplemente leerles una nota de él. Esta mañana a las 5:48 le escribía yo: Carlos, esta tarde probablemente tenga que presidir la sesión de inteligencia artificial. Ya que eres un experto en el uso de la misma, dime si quieres que transmita alguna idea o posicionamiento en tu nombre. Un abrazo. A las 9 me contestaba: buenos días, Juan. No te daría ninguna indicación por ser un tema tan complejo, pero abundaría lo que vengo a decir en las palabras de agradecimiento del próximo jueves. Se refiere a que el jueves le entregan la medalla del capítulo de la Orden de Alfonso X el Sabio. Y leo textualmente lo que él me dice. La inteligencia artificial y la superespecialización son herramientas poderosas, pero ninguna máquina podrá imitar nunca la intuición, la compasión o la conciencia de un médico que mira a los ojos de su paciente. La medicina, como la vida misma, solo se entiende en clave de humanidad.
dejo a tu consideración usarlo o no. Un abrazo. He creído interesante transmitirles la idea del presidente, que está con nosotros, que está viendo ahora mismo la sesión, pero que físicamente no se encuentra lo suficientemente bien para volver a San Lucas la Mayor a las 10 de la noche. Y ahora a continuación le paso la palabra al profesor Rubio, que moderará las preguntas que crean convenientes. Bien, yo en primer lugar, como promotor de la mesa, tengo que agradecer a los dos ponentes y felicitarlos intensamente, sinceramente, por vuestra participación, que creo que han cubierto perfectamente el fin que tenía con que se pensó esta mesa, que sería ante una novedad tan importante y con tanto poder como tiene la inteligencia artificial, pues disponernos, abrirnos los oídos, abrirnos los ojos para ponernos en disposición de afrontar y de pensar a cómo actuar, cómo utilizar esta inteligencia artificial. Ahora se abre un turno de preguntas, tenemos un tiempo relativamente limitado, y yo pido nada más que las preguntas sean, por favor, lo más concretas posible. La palabra, el doctor Sánchez. Sí, les felicito efectivamente a todos los ponentes. Yo tenía un montón de preguntas, lógicamente voy a hacer muy pocas. El primero, en cuanto a la estadística, me ha parecido muy interesante, pero tengo algunas preguntas. Bueno, primero me ha asombrado que los internistas no hayan participado en esta encuesta. No sé si es que no han contestado o lo que sea, pero creo que es un grupo que sea muy interesante porque, en fin, no voy a decir las razones. Hay dos grupos de especialistas que contestan y creo que son muy diferentes. Uno son los radiólogos y en situación intermedia los dermatólogos, que son morfólogos y ellos pueden enseñar imágenes. Nosotros no. La imagen es objetiva, pero cuando se plantea de un clínico una pregunta a inteligencia artificial, hay una interacción que no depende solamente de la máquina. Lo que se establece es un silogismo. Hay una premisa, dos premisas y luego hay una contestación. La contestación depende de la máquina, las premisas de nosotros. O sea, como hagamos la pregunta, la contestación va a ser muy diferente. Y otra cosa me interesaría, las personas que han participado en la encuesta, ¿tenían alguna práctica de inteligencia artificial? Me da la impresión que no mucha. Porque parece que las contestaciones son un poco dependiendo del prejuicio, en mi interpretación. En cuanto a lo de ya no voy a hacer ninguna pregunta porque no terminaríamos, así que muchísimas gracias y me callo yo. Bien, son muy oportunas. Acércalo. ¿Más? ¿Así? ¿Se oye? Sí. La apreciación es muy oportuna. Efectivamente, hay un elemento clave de explicación de la encuesta que tiene que ver sobre todo con la imagen. La otra tiene que ver con bases y algoritmos, pero la decantación sobre todo en la encuesta, en lo que yo he podido, digamos, comprender, tiene que ver con que la imagen es de alguna manera el elemento, si queremos, clave para identificar el porqué de las respuestas que han aparecido. Hay evidentemente distintas opiniones, por ejemplo, una muy llamativa es la del área dermatológica, ¿no? donde esta imagen no es suficiente como para un diagnóstico. O sea que muchas veces se sobrevalora, que es una aportación muy interesante, porque basarse solo en la imagen, salvo con unas claves de contexto muy bien estructuradas, la verdad es que tiende al error. Un error del que ya propiamente la inteligencia artificial no está libre, evidentemente. Pero esta clave de contexto es muy importante, porque ante esta especie como de asunción de que la imagen, pero la validación tiene que estar detrás. Pero efectivamente yo también lo entiendo así. La imagen es una de las claves de la respuesta que se ha efectuado en la encuesta. Sí. Con respecto a lo que es la aferencia, es decir, los prompts, ¿no? Es fundamental, es decir, que los médicos no solamente
estemos en la vía eferente en la información que nos da, sino que sepamos realmente utilizarla. Lo digo porque, bueno, hay uno de estas diapositivas, no la tengo aquí, ¿no? De alguien que le pregunta a ChatGPT, le enseña la foto y dice, ¿este tipo de setas es comestible? Y dice, pues claro que sí, ¿no? La siguiente imagen es el siguiente, el que preguntaba estaba en la cama ingresado, es decir, y casi moribundo. Es decir, porque no le preguntó bien. Era comestible, pero no le preguntó si era venenosa. Es decir, por tanto, con esto lo que quiero decir es que realmente nosotros tenemos obligación ya de integrarnos en lo que es la inteligencia artificial. De hecho, además, la Unión Europea, de hecho, a través de, bueno, Unión Profesional, que agrupa a todos los colegios profesionales, colegios de médicos, colegios de abogados, farmacéuticos, etcétera, ha hecho una inversión enorme de muchísimo dinero para formar gratuitamente, aunque intencionadamente nadie pierde dinero porque sí, pero bueno, gratuitamente a todos los médicos. Es decir, porque entiende que es que ya no vamos a poder estar sin la inteligencia artificial y sobre todo esa parte de poder utilizarla, pero de poder utilizarla racionalmente, ¿no? Y lo digo porque realmente ya esto entra dentro del campo de la medicina. Es decir, nosotros hemos hoy abordado una parte ética, yo que ya en otras sesiones he abordado una parte más técnica o docente, pero nosotros hemos abordado una parte ética que es además muy transversal, ¿no? Es un área nueva de la medicina y tendrá que integrarse, pero como digo, no es solamente a nivel de usuario, sino a nivel de profesional, con toda la prudencia y el análisis humanístico que además exige en lo que es cualquier tecnología. Sí, Federico. Por el interés de sus aportes. No lo que se ha comentado, ya se ha dicho que la inteligencia artificial no personaliza sus criterios. Y yo creo que eso añade un plus de complejidad al proceso, porque si la máquina es la que elabora los protocolos, realmente no tiene en consideración cuál es el tipo de paciente. No hay enfermedades, hay enfermos. Yo siempre recuerdo palabras de un prestigioso pediatra, el profesor Vallabriga, que padecía cólicos nefríticos y viajaba mucho y tenía que asistir a distintos hospitales. Decía, por favor, si enfermo no me aplique el protocolo. En este caso, si el protocolo lo ha hecho una máquina, pues eso conlleva mucho más peligro y mucho más riesgos de equivocación que si el protocolo se hace, como ya se ha comentado, oyendo al paciente, mirándole a la cara, y en nuestro caso en pediatría quizás sea mucho más complejo porque la historia se hace a través de una tercera persona muchas veces, y eso yo creo que añade todavía un plus de complejidad y de poca utilidad o de menos utilidad en cuanto a los protocolos realizados por la inteligencia artificial. No sé la mesa qué opina al respecto. Hay una parte que, es decir, que de utilidad, es decir, que no podemos negar. Es decir, yo no sé si, bueno, con algunos de los grupos de ética, ¿no? En la misma clase de allí en la facultad, abríamos ChatGPT y poníamos, escribe ahí, paciente con cefalea, con rigidez de nuca, con fiebre, con un cierto grado de obnubilación y que tiene manchas en la piel. O sea, en algunos de los grupos que lo hicimos, ¿no? Claro. Y le dice la máquina, pues sí, lo más probable es que tiene una meningitis. ¿Por qué germen? Por Neisseria meningitis, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues cefotaxima, bla, bla. Es decir, hay una parte de utilidad que no podemos negar. Es decir, pero lo que sí es cierto es que no podemos delegar eso ahí y que la medicina empieza ahí, no acaba ahí. Es decir, y ahí completamente de acuerdo contigo. Es decir, ¿por qué? Porque la medicina no empieza en el diagnóstico, ni en la probabilidad diagnóstica. Eso es un dato como si miráramos en el libro, pero realmente la medicina empieza con esa interrelación realmente con el paciente, con su pronóstico clínico, con su biografía, ¿no? Con la de su familia, en el caso de pediatría, pues con sus padres, con su familia. Es decir, está claro que la medicina no es solo diagnosticar, ¿no? Que a veces alguien pudiera pensar que eso es lo más difícil, ¿no? Ahora probablemente lo más difícil no va a ser el probabilístico, va a ser lo humano. Es decir, que eso sí que no viene todavía en ChatGPT. Los valores de las personas, de cada uno de nosotros, no vienen en ChatGPT. Vendrá la probabilidad que tenemos de determinada enfermedad, pero no nuestros valores. Y eso solamente lo puede hacer el médico, con lo cual
muy completamente de acuerdo, decir que yo creo que sí, tenemos que utilizar la técnica lo más posible, pero nunca podemos dejar la visión humanista, ¿no? Y que tiene y bonita, que quizás es la más bonita que tiene la medicina, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta muy concreta y práctica con mente de cirujano. Yo recuerdo cuando empezaba la laparoscopia, cuando iba a operar a alguien de vesícula, operaba, pues, le explicaba que era por laparoscopia, y alguna gente decía, no, yo quiero que me opere usted por láser. Un estúpido tiempo en explicarle lo que era la laparoscopia y que no era láser, que el láser es otra historia. Y yo pregunto con eso, si he visto ahí de tomar las decisiones, si tomar las decisiones el médico, el enfermo, y si el enfermo llega y cuando ya se le ha explicado todo, dice, ¿y qué ha dicho la inteligencia artificial? Yo quiero saberlo porque a lo mejor no está de acuerdo con usted y prefiero la inteligencia artificial. ¿Qué hace en ese caso? Bueno, es uno de los riesgos, es decir, eso lo puede preguntar un paciente o un juez. No olvidemos que, es decir, si el caso va mal, también lo puede. ¿Y por qué no utilizó usted la inteligencia artificial? Quiero decir, está claro, porque estamos empezando con esto. Es decir, vuelvo a repetir, si nosotros conocemos, inteligencia artificial es ese gran cajón desastre. Si hablamos de los algoritmos, efectivamente, los algoritmos efectivamente están ahí, pero seguimos sin saber quién los ha hecho. Le dices que el responsable eres tú y que la decisión obviamente la tomas tú. Es decir, vamos, a día de hoy y a día de dentro de 100 años. Es decir, el médico no puede trasladar su responsabilidad. Ni es un agente, o sea, el agente moral es el médico. Moral para bueno y para malo. Es decir, es el que puede curar o el que puede efectivamente hacer esa magnífica cirugía, pero también el paciente puede ir mal. Pero el agente moral, y yo creo que en ese aspecto no hay duda a día de hoy, el agente moral es el médico. Por tanto, el médico es el que decide y se le transmite así. Si el paciente no acepta esa opción, bueno, pues efectivamente es libre. Para eso está el aceptar o no aceptar una opinión o una terapéutica, y eso está reconocido además desde el punto de vista ético, lo que es el rechazo al tratamiento o la no aceptación del tratamiento, incluso en nuestro marco en España, en el marco legal también. O sea, pero yo digo, creo que nunca podemos delegar el ser los agentes morales del acto médico. Es abundando en lo que dice el profesor Locertales. La decisión, al final, un paciente necesita que tiene una vulnerabilidad, un problema, y en la relación clínica lo que vamos es a ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles. Y para eso hay que tener en cuenta los elementos técnicos de la ciencia médica, la información que tenemos que obtenerla en el contexto de una historia clínica y de una exploración y de unas pruebas, y luego los valores, que ahí la máquina tendrá menos que ver. Y al final hay dos elementos, la indicación, indico algo, y el consentimiento, dice que sí. Pero muchas veces esas dos partes no son tan tajantes como dice el profesor Locertales. Quizá en cirugía sí, hay una indicación y hay un consentimiento, pero muchas veces es una toma de decisiones compartidas. En esa toma de decisiones compartidas, hoy día ya la gente viene habiendo consultado a Google, habiendo consultado, y cada vez más vienen habiendo hecho la pregunta al chat, oyendo. Entonces, eso es inevitable, que va a condicionar y a lo mejor en nuestra pedagogía, a la hora de explicar las decisiones, sí conviene que expliquemos que también nosotros hemos consultado esas fuentes y otras que no han consultado, ¿no? Bueno, primero unirme a las felicitaciones del doctor Rubio por haber convocado esta mesa, que me parece muy interesante. ¿Sí? Aquí. Además, felicitar a los ponentes también y luego a los estudiantes decirles que estamos en una casa donde realmente se caracterizó en su fundación por hacer un cambio en lo que es la formación, o sea, cambiar el paradigma de lo que era formar a médicos, ¿no? Con don Juan Muñoz de Peralta, ¿no? Aquí se debaten cosas de importancia. Creo que la inteligencia artificial hoy es lo más importante que tenemos en medicina, con independencia de investigaciones en ciertas áreas. En relación con la primera ponencia,
me uno un poco, ¿no?, al comentario. Es muy importante saber qué es lo que saben los médicos sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde lo que es un chatbot, lo que es el machine learning, deep learning, lo que son las redes neuronales, lo que es la supervisada, la no supervisada. O sea, hay muchas herramientas. Saber exactamente hasta dónde han profundizado, eso es fundamental a la hora de ese tipo de encuestas. Luego, hay un aspecto fundamental, con independencia de las especialidades médicas. Yo creo que la investigación se está viendo, y tenemos aquí al profesor Dorado, que puede decir que sí o no, pero la investigación se está viendo muy reforzada con una cinética impresionante como consecuencia de la capacidad que hoy tiene la computación. O sea, eso es fundamental. Yo creo que hay líneas de trabajo ahora mismo y la posibilidad de que incluso cualquiera pueda disponer de una gran base de datos, aún no teniendo todos esos pacientes, porque hay enfermedades raras que cuando se suman los datos de muchas poblaciones, pues sí, llegan a tener una N importante y eso nos va a dar un poco de luz sobre todo eso. Y luego respecto al tema de la ética, bueno, hemos estado hasta hace poco, digamos que, exigiéndonos la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia, en la mayoría de los casos, nosotros en nuestro campo de la medicina intensiva, básicamente estaba basada en puntos de vista de expertos, ni siquiera en estudios realmente que tuvieran una sensibilidad, una especificidad y demostraran realmente el hecho. ¿Quién era el responsable de cuando yo tenía que aplicar una guideline, cuando tenía que aplicar algo? ¿Quién era el responsable si no salía bien? Cuando yo a un paciente oncológico se le aplicaba un tipo de protocolo concreto y no daba un resultado, es lo mismo, era un algoritmo, era un metaanálisis, era una forma, digamos, muy prehistórica todavía de lo que hoy la IA está, digamos, que facilitando. Y luego, pues, toda la comunidad europea. Hay otro problema también, es fundamental. La inteligencia artificial lo que nos está invitando y está dándole importancia a saber hacer las preguntas. Porque claro, si yo digo la población española, la edad media de los hombres en España, y me refiero a esto, diría algo más de 70 años. Pero si miro para allá, no es 70 años. Entonces, la pregunta es fundamental. ¿En qué terreno estamos utilizando la inteligencia artificial? 25 millones de personas mueren todos los años por falta de accesibilidad a la cirugía de urgencia. O sea, la posibilidad de ayudar a la toma de diagnósticos, de decisiones o incluso a operar a distancia a un paciente. Eso seguramente va a abrir un campo importante que va a salvar vidas también. Y luego, en relación con la seguridad y demás, bueno, pues estamos planteando, y yo creo que hoy hay soluciones. La solución que se está dando fundamentalmente son la creación de los centros federados. Escoger los libros dentro de la biblioteca. O sea, si yo quiero analizar cualquier tipo de cuestión o un tipo de investigación determinada, yo tengo que ir directamente a ese centro federado, que es lo que se están creando ahora mismo. Ahora, no olvidemos también que en el mundo occidental no existe nadie con más poder de datos que Andalucía. O sea, tenemos una base como no la tiene nada más que China porque tiene ciudades de 11 millones y todo eso está ahí. O sea, el cribado de mama con el procesamiento del lenguaje natural se hubiera sabido la N, digamos, de una forma bastante más rápida. O sea, todo eso está ahí. Yo creo que tenemos que enfrentarnos. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial debe ser un área abierta en la academia de forma continuada, porque es que es un cambio de paradigma total en todos los aspectos. Yo creo que además que va a beneficiar fundamentalmente al paciente, ¿no? Hola, buenas tardes. Me sumo también, como mis compañeros y mis colegas, a la felicitación por la reunión. Me parece que el tema es apasionante. Es un tema que está en boga hoy día en todas las cadenas de televisión, en la radio, en la sociedad, en los bares, en todos sitios. Yo sigo recibiendo enfermos. Esta mañana mismo he recibido una enferma que me venía con el diagnóstico hecho por su inteligencia artificial. Es decir, que necesitamos obligatoriamente de estar en este ámbito, los médicos que estamos en ejercicio todavía, por el conocimiento que nos ofrece y por la herramienta que sirve de utilidad. Yo estoy de acuerdo con las cuestiones que se han hablado aquí porque son lógicas y son naturales, ¿no? Hay una parte que a mí me produce un cierto preocupación y con esto, José María, tú y yo que nos conocemos bien, creemos que ahí hay una parte que yo, antes que el proceso por el que se llega a la inteligencia artificial, yo me voy a las consecuencias de la inteligencia artificial. Las consecuencias de la inteligencia artificial pueden ser dramáticas. Son buenas, en principio, pero se pueden hacer un uso fraudulento. Como la carta que has leído del Papa, pues me parece razonable
de que el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, tanto en cuestiones económicas como espúreas, pues pueden contribuir al fracaso absoluto de la herramienta, que me parece poderosísima. ¿No te parece que vamos muy retrasados en el control de la inteligencia artificial, en el control legal de la inteligencia artificial? ¿No te parece que las muestras que se están haciendo actualmente van muy por detrás al desarrollo propio de la inteligencia artificial? Sí, vamos, de hecho, completamente. Es decir, lo digo porque he presentado en los datos del Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que supone, y estamos en una sesión de ética, la vulneración más grave que se ha hecho de lo que es no la privacidad, sino la intimidad del ciudadano europeo en toda su historia. Es decir, que nuestros datos están en una base de datos que nadie conoce quién gobierna, que nadie conoce, como bien has dicho, qué utilidad se le va a dar y sobre todo si esa utilidad va a ser espuria. Si va a tener un interés comercial o incluso dentro del interés comercial, si va a tener un sesgo comercial, ¿no? Justamente esa indicación. Es decir, por tanto, vamos muy por detrás, pero y ahora voy a hacer un análisis. Por ejemplo, ese reglamento del espacio europeo lleva 4 años discutiendo, se aprobó ya, se aprobó en marzo y se publicó ya en el boletín de la Unión Europea. Pero es que no hay sociedad civil. Es decir, eso lleva 4 años en fase de consultas, en fase de consulta. Los partidos políticos, yo conozco los españoles porque yo nos hemos reunido con ellos, se han puesto de perfil diciendo que nos relajáramos, que nos dedicábamos a la ética, que nos relajáramos. Si esto va a salir. Si esto va a salir, relajaros. No. La intimidad del ciudadano europeo, su privacidad, eso no podemos relajarnos. Quiero decir, yo creo que por eso es muy bueno que este foro al menos se verbalice, ¿no? Pero efectivamente vamos muy por detrás. Pero no sé si vamos muy por detrás, otros van muy por delante. Y el interés, que a mí no me preocupa que vayan por delante, me preocupa que el interés no sea la salud del ciudadano, sino que sean otros intereses los que puedan estar justificando ese avance, como a veces decimos, pegado a las tablas, ¿verdad? Que nadie ve, y que sepamos que eso está ya aprobado, publicado y nadie ha rechistado dentro de los que sí tendrían una responsabilidad política. Afortunadamente foros como este lo están verbalizando y no, por lo menos en mi voz, yo me revelo ante que haya consentimiento tácito para que los datos íntimos de salud y privados de todos nosotros estén en algo que yo no sé ni quién gobierna, ni quién va a gobernar, ni con qué fines lo va a utilizar. Hemos de ir cerrando, que seguiríamos todos aquí. Yo estoy interesadísimo en todo lo que se está hablando y agradezco también al público su participación. Yo quiero resumir esto de alguna manera, la moderación, con algunas conclusiones y retomo en primer lugar la última pregunta para unirme al tema de la ética. Bueno, la ética tiene 50 años, la ética médica. Y la ética nace en respuesta a. Toda la ética va detrás, siempre. La ética que tenemos es respuesta a el informe Belmont, a realidades que habían surgido en la investigación, a la pregunta de ¿se debe hacer todo lo que se puede hacer? Es la de siempre. Todo lo que se puede hacer se debe hacer. Así surge. Entonces es lógico que con la inteligencia artificial también vayamos un poco detrás. Como otro hecho, pero bueno, hemos venido pronto. Si analizamos la historia, yo creo que la ética está llegando casi desde el primer momento. Hay voces en la ética que ya están entrando en el tema de la inteligencia artificial y dejándose oír. Y otra característica importante que conviene que diferenciemos, y aquí se ve muy claro en las posiciones de hoy, ya tenemos reglamentación y deontología. La deontología es lo primero que hacemos. Pero por definición, ahora que están aquí los alumnos, la deontología y la ética son armas del juicio moral para hacer un juicio moral. Y la deontología y la ley y los reglamentos van detrás. Obramos y después viene la ley, viene la deontología, viene el reglamento y te juzga. Pero la ética está para hacernos pensar.
Y para que no lleguemos a esto, para reflexionar antes. Y para estos, los argumentos siempre han sido la conciencia, los postulados, las ideas y los principios. Y a mí me ha surgido con este tema una idea y la planteo con el profesor Domínguez, que es que igual que llegó un momento en que las diferentes corrientes de pensamiento que había en aquel mitad del siglo XX, cuando decidieron vamos a buscar un camino para juzgar, hacer juicios morales en ética, decidieron unirse con las dos conciencias que había entonces, la del paternalismo y la de la autonomía, y se crearon los principios de Beauchamp y Childress, en la que se unían principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que ya empezamos a orientar para aplicarlos en los comités, al análisis del juicio ético, pues también quizás convendría, y eso fue un fruto del informe Belmont. Mi pregunta sería, ¿haría falta un informe Belmont también ahora para la inteligencia artificial, buscando argumentos de pensamiento, ideas claves, y argumentos que serían muy parecidas a las actuales, la ontológica y la ética, el primado de la persona humana con todos sus valores, y que todos somos iguales, eso no se puede saltar? Y también, por supuesto, unos principios que serían los principios de la ética esta. Eso sería en cuanto a la bioética, en cuanto a la inteligencia artificial. En cuanto a la reflexión que por donde empezamos, el doctor Sánchez Román, con mucho buen razón, dice lo de la encuesta que hemos hecho. Bueno, la encuesta no es por justificación, la lanzamos en el mes de abril, vino después el verano y nos limitamos solamente a los académicos numerarios, no simplemente por posibilidades, por garantizar que se podía hacer. Podríamos haber ampliado también a los correspondientes y posiblemente hubiéramos obtenido muchos más datos, pero yo pensaba que íbamos a poder analizarlos convenientemente con las posibilidades para poder llegar hoy al día aquí como hemos llegado. Además que la intención era esa, simplemente despertar una reflexión. Y yo diría, como resumen de esa encuesta y de los resultados y de lo que aquí hemos hablado, que, bueno, si cualquier académico ahora mismo, yo me pongo en primer lugar, académico de ética en este caso, tengo que plantearme ante un hecho de inteligencia artificial cómo podríamos aplicarlo en nuestras propias especialidades, yo diría con tres características que se han centrado aquí. Uno sería, ¿qué protagonismo tiene la inteligencia artificial en mi especialidad, en mi profesión, en mi trabajo? ¿Qué presencia? En segundo lugar, ¿qué autoridad tiene? Y compararlo con otras autoridades. Quizás si nos hubiéramos preguntado a la autoridad anteriormente de la técnica, como ahora lo tenemos que plantear, las cosas no hubieran sido, algunas veces nos hemos quejado del exceso de autoridad de la técnica y que no tengamos que quejarnos del exceso de autoridad de la inteligencia artificial. Para esto siempre hay que considerar poner al paciente en su sitio como lugar principal. Y en tercer lugar, la seguridad. Es obligatorio. Y en este sentido, un dato que he leído hoy mismo, una especie de alarma, porque han descubierto inteligencias artificiales que no sirven para hacer el bien, sino para hacer el mal, buscándolo, como si fueran fakes, buscando hacer daño con inteligencia artificial. Y se puede hacer. Se puede trucar hoy día una inteligencia artificial sencillamente planteándole los prompts, las preguntas sesgadas, buscando una tendencia de respuesta. Con lo cual, todo lo que le pregunte ya viene con una tendencia de respuesta. Y eso tenemos que estar alerta. No nos podemos confiar en la seguridad de la inteligencia artificial totalmente y absolutamente. Y nada más, porque yo creo que ya nos hemos pasado. Dejo la palabra, señor presidente, para que cierre. Que el que preside diga las últimas palabras. Hemos tenido una magnífica sesión. O sea, lo primero que quiero es, por supuesto, agradecer al profesor Rubio y a los doctores Domínguez y Campa el magnífico trabajo que han hecho de ponernos al día. Como habréis visto, y sobre todo habéis visto los estudiantes, la academia no es una institución obsoleta y arcaica. La academia está totalmente viva y puede reunir hoy aquí a médicos de avanzada edad y a estudiantes que hace 2 días han cumplido 20 años.
Y podemos debatir sobre todo en libertad y sin ningún sesgo político ni económico. En pocos sitios se puede debatir con tanta tranquilidad y tanta libertad como en esta casa. Como conclusión, tengo claro que la inteligencia artificial viene para quedarse. O sea, no podemos ir contra, y además no solo no podemos ir en contra, sino que es un método de gran ayuda para los médicos. ¿Dónde puede estar el problema? El problema puede estar un poco en el nombre. Inteligencia artificial probablemente no sea lo correcto, pero es el que tiene y se va a quedar. O sea, me gusta mucho más que fuera una herramienta, o como decía el Papa León XIV, que sea un instrumento, y es en realidad lo que hay. Se ha tratado aquí y se ha dicho que los radiólogos llevamos muchos años utilizando inteligencia artificial, y sobre todo lo que yo me dedico en mama, en cáncer de mama, al menos 10 años las llevamos utilizando. Pero en realidad, la inteligencia artificial que nosotros usamos no es un método diagnóstico. O sea, el sistema no diagnostica, el sistema detecta, y después en ningún lado del mundo esa detección es la que se le transmite al paciente. Esa detección va a un radiólogo y ese radiólogo analiza, estudia, mira, ve, completa y después, sobre todo, es el que le da la información al paciente, porque si no, puede pasar lo que me pasó a mí el viernes. El viernes me pasó que veo una señora, la pobre muy preocupada, muy agobiada, total, tenía un quiste de mama, no era gran cosa, y le pregunto, ¿y por qué viene usted así? Dice, mire usted, la inteligencia artificial me ha dicho que tengo un cáncer de mama, igual que las setas tuyas. O sea, probablemente la inteligencia artificial no es tan imbécil como para eso, pero si tú no le das los datos correctos o le das una foto de un pantallazo de un móvil, que es lo que hacen hoy día, pues te va a dar un resultado erróneo. Pero es que ayer me encuentro en la portada de la ABC el dato contrario. La inteligencia artificial puede diagnosticar un 45% más de cánceres de mama. Y usted es una barbaridad como un templo, no diagnostica ni un 2 ni un 3% más. Si fuera un 45% más de lo que ya diagnosticamos, todo el mundo tendría ya cáncer de mama. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar todas estas cosas, todas estas técnicas que son en base un sistema de ayuda al médico. La inteligencia artificial tiene una gran ventaja. Trabaja 365 días, 24 horas, no se cansa. No es como tú, no tiene estado de humor, no tiene cansancio de vista, no viene cabreado de tu casa, no tiene problema con un nieto que se ha puesto malo. Ella no, ella bum, 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 lee y sin problema ninguno. En detección de cáncer de pulmón también es magnífico, pero cuidado, es simplemente un sistema de lectura previa, no un sistema de diagnóstico y de transmisión. Y el otro gran problema que veo yo es el querer echar a luchar la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Yo creo que ahí, en esa palabra, es donde está la clave, en humana, ¿no? Como decía el doctor Delgado, las máquinas o los sistemas de inteligencia no tienen empatía, pero no solo no tienen empatía, no tienen alegría, no tienen tristeza, no tienen amargura, no tienen bondad, no tienen decepción, no tienen humildad, no tienen dolor, no tienen angustia, no tienen fobia, no tienen sufrimiento, pero incluso vamos a hallar un grado más, vamos a ir al sentimiento religioso. No tienen las virtudes, no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen caridad. Lo de la fe lo podemos discutir, pero el médico está obligado a transmitir esperanza y tenemos que ser caritativos. O sea que yo creo que el gran problema es intentar que la inteligencia artificial sea la lucha o mejor o peor que la inteligencia humana. No tienen nada que ver. Es un sistema de ayuda y ha llegado para quedarse. Solamente volverle a dar las gracias al doctor Rubio y a todos vosotros por su presencia. Queda clausurado el acto.